continuación ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, que está en labios de nuestro hermano Carlos Martínez, que nos visita de la misión. Para él es el tiempo. Feliz sábado, hermanos. No, quizás no me lo crean, pero hace casi 40 años yo fui miembro también de esta iglesia, ¿verdad? Allá afuera había el hermano Reyes Mos y la cara pues me pareció parecida, ¿verdad? Por supuesto creo que tenía el pelo un poquito más negro, se veía más joven en aquel tiempo, pero sí lo recuerdo, ¿verdad? Y aquí la verdad es que no recuerdo cuánto, tal vez tenía unos 5 o 6 años, pero pues normalmente pues fuera de la casa nosotros éramos 6 hermanos, 7 con un adoptado también. Normalmente fuera de la casa éramos bastante tranquilos, pero adentro hacíamos nuestras travesuras. Recuerdo una vez nosotros vivíamos a la par, yo sé que quedaba ahí cerquita del parque, me imagino, del que está cerquita del centro. Vivíamos a la par de donde quedaba aquí estaba el Platense, creo yo, ¿verdad? Club Deportivo Platense o Platense Fútbol Club, no sé cómo se llamará. Pero recuerdo que vivíamos nosotros a la par. Y a excepción de mi hermano mayor, el resto de los hermanos no podíamos leer. Pero por alguna razón, y no sé, creo que era por el tipo de cerca que había entre la casa de nosotros y esta oficina, creo que solo eran unas latas. Y entonces recuerdo que nos metíamos de alguna manera, pues ahí nos tirábamos el cerco y nos cruzábamos hacia esa casa con la intención, ¿verdad?, de ir a ver los muñequitos que aparecían en los periódicos, en la prensa gráfica, el diario de hoy, no sé qué era, pero era como un tipo bodega, pues, que estaba abierto a la par de la casa, ¿verdad? Ahí nos metíamos nosotros a ver eso, pues. Mi hermano mayor es el que los leía, nosotros solo veíamos los muñecos, ¿verdad? Eso es lo que nos gustaba ver. En cierta ocasión creo que nos agarró la tarde, pues, por lo que pasó, tuvo que haber sido bien tarde. A alguno de nosotros se nos ocurrió que como ya está bien oscuro, pusiéramos algunas hojas de periódico, ¿verdad? Y la encendiéramos, pues, para seguir viendo los muñequitos, según nosotros, pues. Y se nos armó ahí un fuego grandecito, pues rápido, ¿verdad? Como pudimos lo apagamos, pues estábamos 2 o 3 hermanos, así es que lo apagamos, llevamos un poquito de agua, le echamos y según nosotros habíamos apagado el fuego, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente mi hermano mayor se levanta y mira que está saliendo un humito así arriba del techo, de la casa del vecino esa. No vivía nadie, por supuesto. Y cuando va y abre el cuarto, qué susto se pega. Ahí en el cuarto como que guardaban, como le digo, aparte de los periódicos, habían sillas, habían así de madera, pues sillas, escritorios, habían muebles así de madera viejos. Era una casa de Bajaré, que no era de esta. Así es que lo que sucedió es que cuando él entra, no había nada, o sea, el cuarto estaba vacío, y la pared estaba así como quemándose los últimos pedacitos ustedes saben, el bajareque, ¿verdad?, que llevan unas cositas ahí que se queman, pues. O sea, se quemó ese cuarto con todos los periódicos. La versión oficial, por supuesto, fue que algún silbador, ¿verdad?, porque era diciembre, algún silbador, algún cohete se había metido ahí y había quemado, pues, el cuarto, ¿verdad? Por supuesto nos regañaron y se los cuento porque yo sé que después de 10 años ya, pues, los delitos quedan prescritos, ¿verdad? Nadie me puede meter preso por haber hecho esa travesura.
Por lo demás éramos tranquilos, como les digo, éramos una familia bastante tranquila. Mi papá, Carlos Martínez, quizás estuvo tal vez unos 2 años por aquí, 2 o 3 años. Él era maestro, pero por alguna razón, pues en ese tiempo lo mandaron a pastorear en este sector, 71, 72, 73, por ahí. Fue el tiempo que nosotros estuvimos en este lugar. Me alegra regresar. No recuerdo si había vuelto después, posteriormente a esa fecha, pero me alegra estar con ustedes. Definitivamente nuestro Señor nos da algunas oportunidades, ¿verdad?, que considero que podemos aprovechar para recordar el pasado y también acercarnos a su Biblia para poder ver qué es lo que Él nos quiere decir en esta hora. El tema, bueno, de paso ya dijeron Carlos Martínez, mi nombre. Mi esposa es de origen nicaragüense, tengo 2 hijos varones de 18 y 15 años. A veces cuesta jalarlo. Mi esposa es porque no está en el país, tuvo que salir. Y mis hijos, pues, ustedes saben que entre más grande va uno, como que más independiente se vuelve, ¿verdad? Entonces a él le gusta ir a una iglesia específica y casi que nos cuesta hacer que nos acompañen. Pero algún día, pues, si regresamos, entonces vamos a tratar de venir con la familia para que también ustedes los conozcan. El tema de esta mañana, como lo pueden ver en pantalla, es el reavivamiento que necesitamos hoy. Por supuesto, nosotros sabemos que nuestra iglesia tiene muchas necesidades, ¿verdad? Bueno, si yo les preguntara a ustedes, me imagino que haríamos una lista interminable de las cosas que consideran que son de suma importancia para que nuestra iglesia tome el papel que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros tomemos. Pero me gustaría compartir con ustedes, según el Espíritu de Profecía, según nuestra hermana Huay, cuál es la necesidad más grande que nuestra iglesia tiene hoy en día. Déjenme probar porque no había probado esto, no sé cuál es el... Me tiene perdida la tecnología hoy. Ese. Ok, gracias. Muy bien, hoy sí. Según el Espíritu de Profecía, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. En primer lugar, vamos a ver qué comprendemos por reavivamiento. Me disculpan, yo di la lectura bíblica, pero en realidad me faltaron esos 3. Yo les dije el 1 al 3, pero era 31 al 33. Hechos 4, 31 al 33. Así que, ¿qué les parece si abrimos la Biblia y leemos Hechos 4, 31 al 33? Dice mi versión de la siguiente manera: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. En estos cortos versículos encontramos una iglesia reavivada. Una iglesia reavivada es una iglesia llena de vida, una iglesia que tiene autoridad, una iglesia que tiene poder. ¿Poder para qué?
poder para vencer el pecado, poder para reprender cualquier enfermedad, poder para anunciar la palabra con autoridad, poder para poder presentar ante los demás el carácter de Cristo Jesús reflejado en cada una de nuestras vidas. Esta es la iglesia con la que Dios sueña aquí en Zacatecoluca. Una iglesia llena de poder, una iglesia con autoridad. Veamos rápidamente, definamos qué es reavivamiento. Una definición bastante práctica, simple, pero la vamos a definir en 3 aspectos. El primero de ellos lo encontramos en Efesios 5:14 y es despertar. Dice ahí el apóstol: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algo parecido nos dice Romanos 13:11 también. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Este es un mundo de inseguridad total. Y yo creo que todos lo percibimos, y más aquí en El Salvador, ¿verdad? Con los problemas de delincuencia, la violencia que está a nuestro alrededor. Recuerdo hace unos años, bueno, son momentos tristes en la vida, ¿verdad? Pero recuerdo que en esa ocasión una cuñada, una hermana de mi esposa, acababa de tener un bebé. Aparentemente todo había sido normal, ¿verdad? Esa tarde sí estaba un poquito, parecía que ella tenía como asma, en el hospital, la habían dejado en el hospital, pero nunca nos imaginamos, a medianoche, una madrugada, no sé qué horas eran, yo vivía cerca del hospital, me llegaron a tocar, ¿verdad? Y me dijeron que mi cuñada había fallecido a medianoche. Así es que hoy, cada vez que oigo el teléfono en la noche, uno se queda con la duda: ¿qué mala noticia me van a dar hoy? ¿Quién se habrá muerto? ¿Qué habrá pasado? Vivimos en un mundo muy malo. Vivimos en una condición terrible, y a medida que pase el tiempo, vivir en esta tierra no va a mejorar, mis hermanos. Se va a tornar cada vez más difícil. Pero no nos olvidemos, nosotros somos ciudadanos de otro reino. Nuestra patria no es El Salvador. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra patria está en el reino de los cielos. Quizás no tengo mucha fuerza porque no me pasa. Es hora definitivamente de despertar. Es hora que dejemos el sueño espiritual y nos despertemos. ¿Despertar a qué? Despertar hacia Dios. Despertar para Dios y despertar hacia su palabra. El segundo aspecto es renovación. Renovación mental. El corazón tiene que ser renovado. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas antiguas, la vida antigua nos ha dejado secuelas en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de sacarla. Los valores, las perspectivas, todo necesita pasar por una renovación. Reavivamiento significa vivir lo nuevo de Dios para tu vida.
El tercer aspecto que vamos a ver aquí con respecto al concepto de reavivamiento es volver al propósito de Dios. Es decir, volver a los sueños de Dios, a los planes y los proyectos que Dios tiene para tu vida y para mi vida, para su iglesia, para esta iglesia. Dios tiene sueños, como decíamos al principio, y tenemos que hacer de esos sueños mis sueños, de las prioridades de Dios, mis prioridades. Si estudiamos el inicio de la iglesia, la historia de la iglesia adventista, vamos a encontrar que hubo un grupo de pioneros que pasaban noches enteras orando a su Dios. Tenían un sentimiento de brevedad, de que Cristo estaba próximo a venir, de que Cristo estaba a las puertas, de que ya iba a regresar. El sueño era de que Cristo iba a venir en sus días. Nuestros pioneros de la iglesia eran hombres enamorados de la palabra, eran mujeres apasionadas por nuestro Señor Jesucristo. Ellos no solo entregaban parte de su tiempo, entregaban todo lo que tenían para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Eran hombres y mujeres que quedaron como luminarias, como estrellas, que brillaron para Dios de manera poderosa. Una iglesia que había comprendido los sueños de Dios, los propósitos de Dios y los proyectos de Dios. Cuando yo hablo de reavivamiento, me refiero a que tenemos que volver, tenemos que regresar a los sueños que Dios tiene para su iglesia, tenemos que entender los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que conocer los sueños de Dios para tu vida. Y quiero garantizarse una cosa, y escuchemos bien: los sueños de Dios para ti son mejores que tus mejores sueños. No escuché ningún amén, lo voy a decir de nuevo. ¿Creen esto? Los sueños de Dios para ti son mejores que tus mejores sueños. Ojalá esto se haga una realidad en nuestra vida. Entonces, resumiendo, podríamos decir: reavivamiento es despertar, es renovación, es volver a los sueños y propósitos de Dios. Vamos a ver 3 pasos para un reavivamiento en nuestra vida. El primero, sencillo, como estamos tratando de hacer, es: necesitamos querer. Ese es el primer paso. Si tú no quieres, el reavivamiento jamás va a llegar a tu vida. El reavivamiento pasa primero por nuestra voluntad. Quizás puede haber aquí alguien, ¿verdad?, que la primera oración que deben de hacer no es: Señor, reaviva mi vida. A lo mejor esa no es la oración que nosotros necesitamos hacer. Quizás para algunos su primera oración debería ser lo que aparece ahí en pantalla. Miren: Señor, dame ganas. Por favor, pon el deseo en mi corazón de un reavivamiento. Esta quizás debería ser nuestra primera oración. El segundo punto es: debemos buscar. Aquel que verdaderamente quiere, busca. Y si no busca, es porque no quiere. Tú buscas lo que quieres, lo que es prioridad para ti. Aquellos que tenemos un empleo, ¿verdad?, eso se vuelve una prioridad. O aquellos que tenemos hijos, eso se vuelve una prioridad. Y no importa que si el hijo esté enfermo, nosotros preferimos pasar toda la noche cuidándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es nuestra prioridad. Si el jefe nos dice: mira, vamos a tener que venir a trabajar el domingo, vamos. ¿Por qué? Porque el trabajo es una prioridad para nuestra vida. Bueno, es hora de buscar una experiencia parecida también con nuestro Dios. ¿O es que nuestra vida cristiana no es prioridad para nosotros? ¿Verdad que sí?
Así es. He aprendido que si queremos resultados diferentes en nuestra vida, debemos empezar a hacer cosas diferentes también. Nuestro desafío es animarte a buscar con todas tus fuerzas una experiencia de reavivamiento, aprovechando cada una de las oportunidades que Dios va a poner delante de cada una de nuestras vidas. Pero recordemos, aquel que quiere el reavivamiento debe buscarlo. Y si usted no está buscando ser reavivado, es porque no quiere ser reavivado. El tercer punto es buscando el reavivamiento. Reavivamiento se busca con oración. Práctico. Yo no le vengo a decir nada nuevo. Todo quizás ya lo sabemos, es un repaso, pero déjenme decirles que a veces las cosas más sencillas, los seres humanos muchas veces las complicamos. Dios es claro en su palabra, pero nosotros queremos ir por otro camino. Escuchemos al Señor. Aquí en esta palabra llamada oración encontramos la primera forma de buscar. Mateo, el capítulo 4, todo el capítulo, es uno de los capítulos probablemente más poderosos que la Biblia tiene. En ese capítulo nosotros encontramos la clave de una vida llena de poder, de una vida reavivada. Durante los 40 días que Cristo Jesús pasó en el desierto, dice la Biblia que Jesús pasó, ¿qué? ¿Qué pasó haciendo Jesús? Orando. Pasó 40 días ayunando y orando. Pero en este momento vamos a enfatizar oración. Aquí en esta palabra oración encontramos la primera forma de buscar a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. La cita es clara. ¿Qué es lo que dice ahí? Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Por lo tanto, no podemos hablar de reavivamiento y reforma, que es lo que la iglesia está predicando hoy, sin hablar de oración. Saben, hermanos, una iglesia reavivada es una iglesia llena de poder. Una iglesia reavivada es una iglesia que muestra ante el mundo la gloria de nuestro Dios. Se cuenta la experiencia en Chile ocurrió esto. Un pastor estaba yendo de Brasil, un país más tropical, y fue a dar una semana de oración a Chile, un país que en tiempo de invierno es sumamente frío, ¿verdad? Este pastor pues llegó de Brasil y él pensó que Dios lo había mandado pues hacer un cambio en la iglesia que estaba visitando al sur de Chile. Así que la primera reunión con el pastor local le dice: mira, necesitamos hacer un cambio en esta iglesia. Yo te propongo una cosa, le dijo. ¿Qué te parece si venimos de 5 a 6 de la mañana? Nos reunimos con nuestros hermanos y les predicamos y oramos, y yo sé que Dios nos va a bendecir. El pastor local le dice al visitante: se nota que usted no es de Chile, ¿verdad? Porque como habrá notado, estamos en invierno. Y en esta época del año, levantarse a la hora que usted propone es un gran sacrificio. El pastor brasileño le dice: mira, pero tú vendrías a acompañarme. Y el pastor local ya no le quedó de otra y le dijo: bueno, está bien, yo voy a venir, por lo menos yo le voy a venir a abrir la iglesia, pues. Ah, bueno, le dice el pastor brasileño,
si estás tú y estoy yo oro por ti, tú oras por mí y los dos juntos oramos por la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Y así quedaron. El primer día, el pastor se alistó pues en el cuarto, en el hotel que estaba, y él dijo, bueno, no está tan frío, ¿verdad? Este pastor pues a lo mejor no esperaba que el clima estuviera tan bueno, no está tan frío, se bañó, se arregló bien. Y cuando abre la puerta para salir a la calle, dice que lo que sintió fue algo tan frío, pero tan frío, que en ese momento sintió que hasta los huesos se le congelaron. Era un frío intenso. Y entonces se acordó de las palabras del pastor, ¿verdad? Pero él dijo, bueno, yo mismo fui el de la idea y yo mismo tengo que ir a acompañar al pastor aquí. Así que como pudo, dice que empezó a caminar, llegó a la iglesia, y cuando abren la iglesia, ¡qué sorpresa! 250 hermanos los estaban esperando, listos para orar al Señor, para alabar a nuestro Dios. Milagro, dice que esa semana fue tremenda, hubieron milagros de sanación, hubieron gente entregando sus vidas nuevamente a Cristo. ¿Por qué? Por el poder de la oración. ¿Saben? Dios es todopoderoso. Dios tiene, por poner una cantidad, 1000 maneras de hablarle a cada uno de nosotros, de hablarnos a usted, a mí. Tiene 1000 maneras, pero usted y yo somos humanos, y nosotros solo tenemos, ¿cuántas maneras de hablar con Dios? Solo una, y es a través de la oración. Si nosotros no oramos, si nuestra vida de oración no está tan caliente, podríamos decir, como dicen en la calle, estamos fritos, estamos listos. Si tu vida de oración no pasa de 5 minutos al día, nunca llegarás a entender lo que es verdaderamente reavivamiento. Por esta razón necesitamos más tiempo dedicado a la oración. Durante los 40 días, como les dije anteriormente, Jesús oró, y oró mucho. No había televisión, no había revistas, no había internet, no había teléfono celular, no había nada. 40 días, imaginémonos a Jesús, 40 días Jesús solito orando sin cesar. Fue lo que más hizo en ese tiempo. Jesús es nuestro ejemplo en el tema de reavivamiento, porque es un hombre de oración. En base a todo lo que acabamos de hablar, desafiamos en este momento a la iglesia a dedicarse a una intensa búsqueda de Dios. Proclamemos para esta iglesia un incremento en la oración, en la vida de oración, que cada uno de nosotros se comprometa a dedicarse más tiempo a la oración. ¿Saben? La gente, entre más espiritual es y entre más problemas tiene que afrontar, ¿saben lo que hacen? Orar más. Martín Lutero se decía que cuando él tenía un problema, él decía, miren, yo tengo un problema y tengo que enfrentarlo mañana. Así es que yo me voy a levantar 3 horas antes a orar para que Dios me ayude a resolver el problema. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos orando como Dios desea? Segundo punto, un reavivamiento se busca a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es prioridad en nuestra vida, nunca vamos a entender lo que significa el reavivamiento. Como dice ahí, no hay poder lejos de la palabra de Dios, pues ella es fuente de vida, victoria y poder. Y nos sigue diciendo en el libro de la Educación, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, energía de vida,
cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser Infinito, transforma la naturaleza o vuelve a crear el alma a imagen de Dios. En el desierto, Jesús mostró el secreto de la victoria al ser tentado por el diablo. Su estrategia fue sencilla pero poderosa. A cada tentación, ¿qué es lo que respondió Jesús? Escrito está. Pero el diablo el diablo es cierto que anda apresurado, pero a la misma vez tiene paciencia, ¿verdad? Mire, para ponerle tentaciones a cada uno de nosotros en nuestra vida, el diablo puede esperar toda la vida, si él tiene tiempo para hacernos caer. El diablo igual hizo con Jesús. No desistió, perseveró, siguió tentando con otro tipo de tentaciones a Jesús. Le hizo otras formas disfrazadas de verdad, pero eran mentiras. Sin embargo, Jesús no cambió el método de combate. Su método fue: escrito está, escrito está. ¿Cuál es tu método de pelea contra Satanás? ¿Estás estudiando la palabra de Dios como se debe? Hay poder y victoria en la palabra de Dios. También les quiero pedir, rogar que nos esforcemos más. Quizás dejemos de ver nuestra película favorita y dediquémosla más al estudio de la palabra. La Iglesia Adventista está promoviendo atentos a su palabra. Ya hemos pasado más de seis meses, ¿verdad? Estuvimos orando. Hoy le agregamos atentos a su palabra. Levantemos bien en alto la palabra de Dios. Vamos a ensalzar de nuevo su palabra. ¿Les parece? Amén. Ojalá que así sea en esta iglesia, que sigamos estudiando fielmente la palabra de Dios. En el desierto, Cristo Jesús hizo 3 cosas. Número 1, oró mucho. Número 2, venció por el poder de la palabra de Dios. Y número 3, ayunó durante 40 días. Así es que la siguiente estrategia es un reavivamiento, se busca también con ayuno. ¿Qué les parece si practicamos el ayuno en nuestra iglesia también? ¿Cuánto hemos practicado ayuno algún día en nuestra vida? Amén, hay varios, pero hay varios que no levantaron la mano, me imagino que ha de ser por pena, ¿verdad? Pero definitivamente esta es una buena estrategia. Si Jesús ayunó 40 días, ¿por qué nosotros no podemos hacer el sacrificio de ayunar aunque sea un día? La iglesia también, ustedes saben, ¿verdad?, está promoviendo el primer sábado de cada trimestre un ayuno a nivel mundial. ¿Qué les parece si no lo hemos hecho? Unámonos a este grupo y déjenme decirles que Dios va a impartir muchas bendiciones. La pregunta es, ¿qué tipo de ayuno vamos a recomendar? Y vamos a echar algún vistazo al Espíritu de Profecía, a ver qué nos dice. Dice una de los textos que le traigo: ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente, Cristo Jesús. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Miren, esto fue una matutina, dice ahí: quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Tal vez no es que vamos a dejar de comer por completo, ¿verdad?, pero sí podemos tomar jugos, quizás comer una fruta, no sé, algo que no sea tan pesado. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nuestra mente esté menos embotada. El verdadero ayuno
que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables, sencillos, que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento del cielo, que dará tono y vitalidad a toda experiencia religiosa. Y esto nos lleva al cuarto y último punto que quiero compartir con ustedes. Un reavivamiento se busca con obediencia. ¿Qué les parece lo que dice Hechos 5:32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Dios sería un Dios irresponsable si concediese el Espíritu Santo a quienes no le obedecen. Por lo tanto, sin obediencia no tendremos el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no habrá reavivamiento. Hemos terminado. A manera de conclusión, hemos aprendido que la mayor necesidad de la iglesia, ¿qué es? Un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. También aprendimos que la primera condición para el reavivamiento, ¿qué es? ¿Qué era? Querer. Aquel que quiere, busca el reavivamiento. Aprendimos que buscamos el reavivamiento a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del ayuno y a través de la obediencia a los mandatos de Dios. Aprendimos también que Dios está más deseoso de concedernos su Santo Espíritu que los padres en dar buenas dádivas a sus hijos. Por lo tanto, el reavivamiento que necesitamos hoy depende más de usted, depende más de mí que de Dios. El asunto no es si Dios quiere reavivar mi vida, el asunto es, ¿quiero yo el reavivamiento en mi vida? Hagamos una dinámica. Pregúntele al que está a su lado: hermano, ¿usted quiere el reavivamiento? Vaya, hagámoslo. Pregúntele al que está a su lado: hermano, ¿usted quiere el reavivamiento? Amén. Yo creo que todos queremos ser reavivados en el Espíritu, pero les aseguro, siendo que todos queremos esto, me gustaría finalizar y quiero que ustedes me acompañen leyendo lo que está ahí. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Estamos listos? 1, 2, 3, todos juntos. Querido Dios, no los escucho. Yo quiero el reavivamiento y haré todo lo posible para aprovechar este día como un regalo tuyo y una gran oportunidad de escribir una nueva historia en mi vida. Amén. Inclinemos el rostro. Padre bendito, te agradecemos porque sabemos que tú nos tienes en este lugar. Sabemos que en esta mañana nos recordaste algunos aspectos básicos de la vida cristiana, pero que desgraciadamente, como tus hijos, a veces descuidamos. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que esta iglesia, Señor, sea llena del Santo Espíritu. Y así como leímos en el libro de los Hechos, el capítulo 4, esta iglesia sea parecida a la iglesia apostólica, que se encuentre el poder de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros y que muy pronto todos Zacatecoluca, Señor, pueda haber escuchado tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Hermanos, para finalizar, nos pondremos en pie y cantaremos el himno 265. Himno 265, Yo te seguiré. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, he aquí tu pueblo, Señor. Ha escuchado nuevamente el llamado de consagrar sus vidas a ti. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu no se canse de hablar a nuestro corazón, no se canse de trabajar en cada una de nuestras vidas. Cámbianos diariamente, Señor, cámbianos para bien y que seamos llenos de tu Santo Espíritu para hacer bendición a cada uno de los vecinos que aún no te conocen. Danos ese poder, Señor, que le diste a los primeros apóstoles en la antigüedad. Llénanos de autoridad para poder reprender al enemigo. Ayúdanos a estudiar más tu palabra, a obedecerte, Señor, y estamos seguros que tú vas a recompensar nuestra búsqueda de ti. Quédate con nosotros, Señor, pues te lo pedimos en Cristo Jesús,